Empecemos con un resumen de lo que vamos a ver. El curso tiene por objeto presentar el lineal de productos BRF Pro, de modo que puedan seleccionar tipos de equipos, modelos y cantidades para los distintos proyectos que se les presente, elegir accesorios y controles, determinar si los espacios disponibles son compatibles con lo requerido por los distintos productos, así como la viabilidad de su montaje. Fijar las trazas de las cañerías de refrigerante atendiendo a las restricciones en sus longitudes y desniveles, proyectar las redes de comunicación para el sistema de control y especificar para uno o para terceros los requerimientos eléctricos del sistema. Empecemos por definir, para quienes no lo conozcan, qué es un sistema BRF. El sistema BRF, por volumen de refrigerante variable, es una tecnología de climatización eficiente y flexible que permite controlar múltiples unidades interiores desde una única unidad exterior. A diferencia de los sistemas multisplit, el BRF utiliza una sola cañería principal que se va ramificando hacia cada unidad interior, permitiendo modular la cantidad de refrigerante que circula según la demanda de cada equipo. No es necesario que la capacidad de la unidad exterior y de las unidades interiores en su conjunto sean la misma, pero sí deben cumplir con una relación. Esta relación entre las capacidades es lo que usualmente llamamos índice de simultaneidad. Se lo define como la relación entre la capacidad de unidades interiores conectadas a un sistema y la capacidad de la unidad exterior. En la práctica tenemos dos tipos distintos de simultaneidad: la simultaneidad de uso y la simultaneidad de cargas térmicas. La simultaneidad de uso se refiere a cuando en un sistema se incluyen equipos que atienden áreas que no siempre están en uso y cuando lo están, otras áreas dejan de ocuparse. Ejemplos pueden ser áreas de recibir y dormitorios, oficinas y comedor, salas de reunión de uso esporádicos. El proyectista en estos casos diseña la capacidad de las unidades exteriores para las unidades interiores que casi siempre están en modo de ocupación. En estos casos, no es posible para la unidad exterior BRF Pro de BGH. Mi nombre es Luis Siegel y pertenezco al equipo de Ingeniería y Proyectos. Les comento que el webinar va a ser grabado y van a tener acceso a través de un enlace que se les va a enviar a los asistentes. También habilitamos una dirección de correo para evacuar consultas, que es la que figura en pantalla, academiabgh@bgh.com.ar. Empecemos con un resumen de lo que vamos a ver. El curso tiene por objeto presentar el lineal de productos BRF Pro, de modo que puedan seleccionar tipos de equipos, modelos y cantidades para los distintos proyectos que se les presente, elegir accesorios y controles, determinar si los espacios disponibles son compatibles con lo requerido por los distintos productos, así como la viabilidad de su montaje. Fijar las trazas de las cañerías de refrigerante atendiendo a las restricciones en sus longitudes y desniveles, proyectar las redes de comunicación para el sistema de control y especificar para uno o para terceros los requerimientos eléctricos del sistema. Empecemos por definir, para quienes no lo conozcan, qué es un sistema BRF. El sistema BRF, por volumen de refrigerante variable, es una tecnología de climatización eficiente y flexible que permite controlar múltiples unidades interiores desde una única unidad exterior. A diferencia de los sistemas multisplit, el BRF utiliza una sola cañería principal que se va ramificando hacia cada unidad interior, permitiendo modular la cantidad de refrigerante que circula según la demanda de cada equipo. No es necesario que la capacidad de la unidad exterior y de las unidades interiores en su conjunto sean la misma, pero sí deben cumplir con una relación. Esta relación entre las capacidades es lo que usualmente llamamos índice de simultaneidad. Se lo define como la relación entre la capacidad de unidades interiores conectadas a un sistema y la capacidad de la unidad exterior. En la práctica tenemos dos tipos distintos de simultaneidad: la simultaneidad de uso y la simultaneidad de cargas térmicas.
La simultaneidad de uso se refiere a cuando en un sistema se incluyen equipos que atienden áreas que no siempre están en uso y cuando lo están, otras áreas dejan de ocuparse. Ejemplos pueden ser áreas de recibir y dormitorios, oficinas y comedor, salas de reunión de uso esporádicos. El proyectista en estos casos diseña la capacidad de las unidades exteriores para las unidades interiores que casi siempre están en modo de ocupación. En estos casos, no es posible para la unidad exterior satisfacer las cargas térmicas de todas las unidades interiores al mismo tiempo. No tiene capacidad suficiente, solo puede repartir la capacidad que tiene. Consideremos ahora un sistema con dos locales y grafiquemos la capacidad en función de la hora del día. La curva D en rojo, con su valor máximo A, nos habla de una zona con carga máxima por la mañana, probablemente con orientación este o noreste. En cambio, la curva F, en color verde, con su valor máximo B, nos habla de una zona con carga máxima por la tarde, probablemente con orientación oeste o sudoeste. También podemos obtener la carga total del sistema tomado como un todo. La carga simultánea representada por la curva E en celeste, con un valor máximo C, que ocurre después del mediodía, pero antes que el pico de la curva en verde. El valor de carga máxima simultánea C es menor que A más B. Si las unidades interiores se diseñan para las cargas máximas A y B y la unidad exterior para las cargas C, aun cuando la relación A más B sobre C sea mayor al 100%, siempre podremos satisfacer la carga máxima de los locales. Esto es así porque los software diseñan las tuberías del refrigerante asumiendo que todas las unidades interiores de un sistema operan al 100% de capacidad. En un caso como el anterior, nos indicará el rendimiento de las unidades interiores en función de la capacidad que es capaz de distribuir la unidad exterior al mismo tiempo. Ahora sí empecemos con la línea de unidades exteriores de flujo horizontal. Como dijimos, toda la línea SLIM es de flujo de aire horizontal. Es bomba de calor y no es modular. Es decir, no pueden combinarse para obtener una capacidad mayor. El rango de capacidades va de 3 a 12 HP en 3 tamaños de gabinete. Noten que de 3 a 5 HP, con una altura de 800 milímetros, queda por debajo de la altura de una baranda de balcón, con lo cual se puede ocultar de la visual para este tamaño de equipos que en general son de uso residencial. Los Slim Mini de 3 a 6 HP son monofásicos. Según su capacidad puede conectárseles de 5 a 8 unidades interiores. El índice de capacidad conectable o simultaneidad es entre 50 y 125%. Hay tres características que destacan cuando nos enfocamos en el diseño: su bajo nivel de ruido, la versatilidad para su conexión y la contrapresión disponible desde la rejilla de descarga. Los ventiladores de esta línea tienen 30 pascales disponibles y un alcance de casi 5 metros. Esto hace de que no se recircule el aire y con 30 pascales, si fuese necesario, se podría poner un conducto de descarga. Los Slim de más capacidad, 8, 10 y 12 HP, ya son trifásicos con neutro. Tienen bajo nivel de ruido, rango de trabajo amplio, pueden trabajar de menos 5 a 50 en frío y de menos 20 a 15,5 en calor. Pueden conectárseles de 11 a 19 unidades según la capacidad y el índice de simultaneidad ahora aumentó hasta el 150%. Siguen valiendo las premisas anteriores
la facilidad de conexión, pueden salir en 4 direcciones las cañerías. El compresor es rotativo full DC inverter. Los ventiladores, que ahora son 2, tienen 30 pascales también de alcance. Otras características, en general, en los equipos de mayor capacidad, la PCB, la plaqueta, vienen separadas, la placa del microprocesador, la placa del inverter. Cuando los equipos ya son más compactos, más chicos, en general viene todo en una, y si hay una falla, hay que cambiar toda la plaqueta. En este caso, la PCB puede ser reparada. Ahí se marcan las distintas piezas que pueden ser reemplazadas sin tener que cambiar todo. Otra cosa importante aquí es la doble etapa de separación de aceite, la válvula de 4 vías que solo se energiza en las conmutaciones, y ya incorporamos en esta gama de capacidades el enfriamiento de la plaqueta electrónica con refrigerante. Este es el cuadro de limitaciones en longitudes y desniveles de cañería de refrigerante. Tengan en cuenta que además los equipos pueden gestionar una cantidad máxima de refrigerante que varía en función de la capacidad. Si hacemos un diseño con la cantidad máxima de unidades interiores y con las longitudes máximas permitidas, es posible que la cantidad de refrigerante adicional haga que superen este valor. Deberán entonces hacer el diseño o un rediseño, acortando distancias o dividiendo sistemas. También es importante aquí el tema de 3 a 6 HP de capacidad. Las montantes requieren trampeo de aceite. Hay que poner por lo menos cada 10 metros trampas en las montantes. Veamos ahora los espacios requeridos para instalar estas unidades. Todo lo requerido está enfocado en acceder al equipo para mantenimiento y asegurar además la correcta circulación del aire, evitando recirculación de aire caliente. Los manuales muestran distintos casos. Cuando la restricción es del lado de la entrada de aire, las distancias van desde los 20 a los 36 centímetros. Si en cambio la restricción es en la descarga de aire, las distancias ya son de 70 centímetros. Siempre se piden 10 centímetros a la derecha viéndolo desde el ventilador, porque en esta zona hay unos tornillos para quitar el panel que nos da acceso a compresor y tablero eléctrico. Si hay paredes o muretes en la descarga o en la succión, hay que verificar las distancias con la tablita. Siempre nos piden 1 metro por arriba del equipo para la descarga de aire libre de obstrucciones, y si estamos bajo un balcón o bajo un alero, tratar de que el equipo no esté hacia el fondo, no estar más de 30 centímetros metido bajo ese alero. Por último, no deberíamos enfrentar los ventiladores a los vientos dominantes más fuertes. De lo contrario, vamos a tener problemas con el motor del ventilador. Veamos ahora la línea de unidades de flujo vertical, Heat Pump y Heat Recovery. El aspecto de los Heat Pump y los Heat Recovery es la misma. Tenemos 11 modelos de 8 a 28 HP. Estas unidades son trifásicas, son combinables, podemos armar conjuntos de hasta 4 módulos, alcanzando capacidades de entre 30 y 112 HP, equivalentes a 320 kilowatts o 91 toneladas según la unidad que les interese usar. Los equipos vienen en 4 tamaños de gabinete, con anchos de 95, 121, 135 y 160 centímetros. Los máximos de unidades interiores conectables de 15 a 54 según la capacidad, y a partir de 64 HP, perdón, y un máximo de 64 unidades para 34 a 112 HP.
Los compresores son todos full DC inverter y los ventiladores son también inverter con presiones disponibles de 80 pascales estándar, switchables a 110 pascales, con lo cual podemos ponerle un conducto en la descarga para evitar recirculaciones. El modo silencioso de funcionamiento puede ajustarse el tiempo del modo silencioso y el nivel de ruido, y si lo pusiéramos en modo nocturno, podemos bajar casi 19 decibeles el nivel de ruido. Todos estos equipos vienen con protector de tensión. En el caso de la línea Heat Pump, los límites de operación arrancan en menos 5 a 52 grados Celsius para refrigeración y de menos 25 a 16,5 grados Celsius en bulbo húmedo. Con respecto al índice de conectividad, varía de 50 a 150%. En el caso de los Heat Recovery, la eficiencia es similar a la del Heat Pump, 460 a 330, dependiendo la capacidad. En el caso de la operación, mismas temperaturas, con excepción de la temperatura mínima para operar en refrigeración, que ahora llega hasta menos 10. El índice de capacidad conectable puede llegar hasta el 200% según el caso. Y podemos identificar 3 casos de aplicación en Heat Recovery, que son Heat Recovery de 3 caños con caja Heat Recovery, 3 caños sin caja Heat Recovery y 2 caños en modo Heat Pump. En cuanto a las características del circuito de refrigeración, en los Heat Recovery tenemos que los compresores tienen inyección de vapor. Esto hace que aumente la eficiencia y disminuya la temperatura de descarga. Es casi como si operáramos con un compresor de doble etapa. El control de velocidad, que por compresores de 0 a 100 Hz, y entre todos los módulos que el controlador puede distinguir por módulo y pueden ajustar de 0 a 400 con una precisión de 0.01, con lo cual podemos copiar prácticamente el perfil de cargas del edificio. Los compresores tienen ahora un recuperador de aceite interno y además tienen un separador de aceite en la descarga, con lo cual se logra prácticamente una separación del 99% del aceite. Cada compresor, aún en el caso de que tengamos 2 compresores en el módulo, tiene acumulador de succión. Tenemos 2 etapas de subenfriamiento, una en la propia serpentina del intercambiador de la unidad exterior, y la segunda etapa lo tenemos en un intercambiador de placas, con lo cual entre los dos podemos hacer un subenfriamiento de casi 27 grados. Cuando las unidades superan los 14 HP de capacidad, la serpentina ya viene dividida en 2 y cada una está equipada con una válvula de expansión electrónica independiente de 3000 pulsos. Las válvulas de 4 vías también se energizan solo en la conmutación. En cuanto a la operación del sistema, tenemos autodiagnóstico y protección, y la protección es a nivel de sistema, a nivel eléctrico, a nivel de compresor y a nivel de inverter. La rotación de módulos para sistemas múltiples es automática. El desescarche, cuando tenemos sistemas múltiples, también es por módulo. Hay módulos que ya tienen 2 ventiladores y otros que tienen 2 compresores. Entonces, cuando falla un ventilador, podemos detener uno. Si falla un compresor de 2, podemos detener uno. Si fallase un módulo, podemos detenerlo y seguir operando con el resto de los módulos. El rearranque después de un corte de suministro eléctrico es automático y podemos configurar, si queremos, cuando vuelva la energía, que queden todos apagados, todos encendidos o como estaban antes del corte. También contamos con control automático de la temperatura de evaporación, ajustable. Lo usual son 7 grados,
pero es ajustable entre 2 y 11 grados. El mínimo de 2 está relacionado con que es la temperatura mínima en la cual se alarman las unidades interiores por congelamiento. En cuanto a servicio y mantenimiento, si tenemos un solo sistema, el direccionamiento de las unidades interiores es automático. Las unidades exteriores cuentan con una tapa de servicio atrás del panel frontal, con lo cual uno puede acceder al display y los botones para los parámetros de operación y responder a las alarmas. Tenemos compartimientos separados. La parte superior del equipo es para la parte eléctrica y de control. La parte inferior es para la parte mecánica de refrigeración. Contamos con un sistema de diagnóstico con una herramienta de servicio que la podemos poner en línea y determinar cómo están todos los parámetros operativos. O inclusive podemos dejarlo en modo caja negra y hacer que solo grabe durante un tiempo y después con el software asociado a esta herramienta de servicio analizar los problemas que pudo haber tenido. El test para puesta en marcha de funcionamiento se hace con un toque en un deep switch o desde el mismo controlador local de cualquiera de los equipos que estén conectados al sistema. El sistema es capaz de chequear las conexiones de comunicación para asegurar que estén correctas. Detecta automáticamente qué tipo y de qué capacidad son las unidades interiores que están conectadas. Es posible recuperar el refrigerante en una operación de un toque y podemos almacenarlo tanto en la unidad exterior como en el sistema de unidades interiores. También el diseño, especialmente del tablero, incluye mallas y cierres suficientemente chicos para que no sea invadido por bichos. Dijimos que tenemos 3 casos de aplicación de Heat Recovery. Acá tenemos el caso más general, el caso 1. Tenemos un sistema con 2 módulos exteriores, una distribución de 3 caños, caja Heat Recovery, en este caso 3, pero también tenemos conectado directamente a las cañerías sin pasar por cajas esta unidad cassette y este módulo de agua. En el caso del cassette está conectado a la línea de baja y a la línea de líquido. En el caso del módulo de agua está conectado a la línea de descarga y a la línea de líquido. El módulo de agua solo va a poder trabajar en calor. El cassette solo va a poder trabajar en frío. Todos los puertos de salida pueden operar independientemente en modo frío o en modo calor. Cuando tengamos más de una unidad interior conectada al mismo puerto, ambas unidades en este caso van a poder trabajar en frío o en calor, dependiendo el modo de operación de ese puerto. Cuando un módulo de agua esté conectado a un único puerto, va a poder trabajar en frío o en calor. Y si hiciese falta, por capacidad, podemos juntar 2 salidas en una caja de puertos múltiples para alimentar un Kitahu de más capacidad. En estos casos, el índice de capacidad conectable es del 50 al 150%. Las unidades fuera de caja recovery están limitadas al 50% y los módulos de agua fuera del sistema Heat Recovery están limitados al 60%. Este es el segundo caso, el mismo sistema de 2 módulos, 3 cañerías, pero ahora no tenemos caja Heat Recovery. Todas las unidades interiores están conectadas a línea de líquido y a línea de succión, mientras que todos los módulos de agua están conectados a líneas de descarga y línea de líquido.
En este caso, las unidades interiores van a poder trabajar en frío o en calor según el modo de operación en el que esté operando la unidad exterior. Los módulos de agua solo van a poder estar operando en calor. Y en esta situación, si se diera el caso de que estemos generando agua caliente con el calor retirado por las unidades interiores, podríamos llegar a alcanzar hasta el 200% de simultaneidad. Las unidades, digamos, de frío o calor, en este caso, el índice de conectividad está acotado entre el 50 y el 150%. Los módulos de agua están acotados hasta el 60% máximo respecto a las unidades exteriores, y debiera haber una relación entre equipos y módulos de agua que va del 80 al 130%. Por último, el tercer caso es un caso clásico de heat recovery, de heat pump. Es una distribución en dos cañerías. Los equipos solo pueden operar en frío o en calor, según el modo de operación. El índice de conectividad es del 50 al 150%. Y digamos que el motivo es que la unidad Heat Recovery puede operar en frío o calor, como bomba de calor. Y si existe la bomba de calor es simplemente porque la unidad es más cara, pero de estar obligados podríamos hacerla funcionar así. Vamos ahora con longitudes y desniveles máximos. En este cuadro están tanto los sistemas de heat pump como el de heat recovery. Primer detalle, tenemos dos columnas. Cantidad de unidades recomendadas y cantidad de unidades máximas. En los manuales figuran estas tablas por cada capacidad de sistema. Y el hecho de que tengamos unidades por encima o por debajo de la cantidad recomendada influye en las distancias. Por ejemplo, de 1000 metros de longitud total real pasamos a 300 metros, de 90 metros desde la salida de condensadoras hasta la unidad interior más alejada pasamos de 90 metros a 40, desde la derivación hasta la unidad interior pasamos de 40 a 30. Y los demás se mantienen. 50 metros de desnivel cuando la unidad exterior está arriba, 40 metros cuando la unidad exterior está baja. Está bajo la diferencia de nivel entre unidades interiores de 30 metros, la diferencia de nivel entre caja Heat Recovery y sus unidades interiores 15 metros. Importante, la diferencia de nivel entre unidades exteriores solo puede ser de 10 centímetros. En buen romance tienen que estar en el mismo nivel. Acá en el esquema se ven las uniones de condensadoras. Los accesorios para unir en el manual y en este gráfico se los menciona como manifold. Y dos menciones respecto a esto. Primero, las unidades más grandes están más cerca de la carga y las unidades más chicas alejadas. Cuando se unen los sistemas, primero se unen las dos últimas en un branch y después con la primera, si son tres, o la primera y la segunda también se unen en un branch y luego los dos branch se unen en el manifold principal. Las distancias desde este manifold principal a cualquiera de las unidades exteriores no puede superar los 10 metros. Esto es a modo de llamada de atención. Nuestros branch vienen con curva, no tienen forma de horquilla, con lo cual cuando los ubiquen, los tienen que ubicar donde esté la derivación. Entre branch de unidades exteriores no puede haber más de 2 metros de distancia. Si tuviésemos más de 2 metros, tendríamos que hacer un trampeo de aceite
en la línea que une ambos branch. En general, los branch tienen que ir por debajo del nivel de las unidades exteriores o a lo sumo al mismo nivel. Si es al mismo nivel, dejemos un espacio mínimo de 50 centímetros para poder acceder a los tableros y a la parte de refrigeración. Si no podemos cumplir con esto, el desnivel o la altura máxima que podemos circular es de 30 centímetros y en ese caso tenemos que hacer un trampeo de aceite entre la unidad exterior y el branch. Cosas a cuidar, que no haya un desnivel en el tendido de cañerías que nos acumule el aceite en una esquina del cual nunca vamos a poder recuperar. Estas son las cantidades de refrigerante máximas, tanto para sistemas heat recovery como para heat pump. Igual que lo que mencionamos antes, los equipos o los sistemas pueden manejar o gestionar una cantidad máxima de refrigerante, y si nosotros nos vamos a los desniveles máximos, a las longitudes máximas y a la cantidad máxima de unidades interiores en el mismo proyecto, lo más probable es que superemos esta cantidad máxima de refrigerante y debamos rediseñar nuestro sistema. Algunas recomendaciones y espesores de cañerías. Marqué el de 15,88 o 5 octavos. Es un material que puede ser recocido, pero de 1 milímetro a partir de aquí. Otras cosas importantes: aislación adicional cuando los equipos, cuando las cañerías pasen por lugares no acondicionados. Ojo que pueden condensar si no les damos aislación apropiada. Los manuales hablan de condiciones peores a 27 grados Celsius con 80% de humedad relativa. Yo acá les puse la temperatura del punto de rocío equivalente para esa condición, es de 23,3 grados, con lo cual piensen que si sobre la aislación, por no ser suficientemente gruesa, tenemos una temperatura de 22 o de 21 grados, va a condensar. Y como comparativa les puse acá, para las condiciones de Buenos Aires de 35 y 40, la temperatura de punto de rocío es 19,4. Con lo cual 27,80 es una zona húmeda. El otro punto a tener en cuenta es la presión de prueba. Los sistemas se prueban a 4,15 megapascales o 600 libras. Y luego espacios de mantenimiento. A ver, los mínimos son 50 centímetros por el frente, 30 centímetros por detrás y 1,5 metros libre. 1,5 metros libre significa la obstrucción 1,5 metros y alrededor abierto. Si esto no es así, va a haber que ponerle conductos y descargar en la dirección que se pueda para evitar cortocircuitos. Si tenemos obstrucciones atrás o adelante, digamos, la regla es que la distancia tiene que ser 50 centímetros más la mitad de la altura que sobresalga sobre 1,5 metros cuando están al frente, o mínimo 30 centímetros más la mitad de la altura, mínimo 30 centímetros más la mitad de la altura que sobresalga por sobre los 50 centímetros. Todo esto tiene que ver con la correcta circulación de aire y evitar las recirculaciones. Los manuales vienen con montones de casos, con restricciones, con los equipos puestos de frente contra espalda, espalda contra espalda, digamos, con 2 paredes, con 3 paredes, paredes en ángulo, inclusive con 4 paredes alrededor. Y les marca cuáles son las distancias que hay que mantener entre unidades, a los laterales, al frente y para atrás. Por favor, consúltenlo y respétenlo. Pasemos al lineal de las cajas Heat Recovery.
tenemos cajas de una salida o múltiples salidas. Las de salidas únicas tienen capacidades de 16 y 28 kilowatts. Las de múltiples salidas, capacidades totales de 45 o de 85 kilowatts. Cada salida individual, cada puerto está limitado a 16 kilowatts. Y todos estos modelos de cajas son de libre combinación. En esta tablita podemos ver los modelos de las cajas, sus capacidades. Cada puerto puede conectársele más de una unidad interior. En el caso de las cajas de un solo puerto o la caja de 4 y 8 puertos, la cantidad de unidades interiores por puerto máximo es 8 unidades, sin pasarse de la capacidad máxima del puerto. Y en el caso de las de 12 y 16 salidas, máximo son 6 unidades. Esta es una caja Heat Recovery, es un esquema de una caja de 4 salidas con predominio de la operación en calor. La caja es esta. Se ve que entran las cañerías de líquido en amarillo, de gas de baja en celeste y gas de alta en rojo. Las cañerías de gas caliente y de baja tienen válvulas que permiten o no el paso de refrigerante hacia la unidad interior. Las líneas de líquido van directas, ya que la restricción está dada por la propia válvula de expansión electrónica de la unidad interior. En este esquema vemos también que tenemos 2 unidades fuera de la caja. La unidad que solo puede operar en frío, la unidad interior, conectada a la línea de gas de baja y de líquido, y el módulo de agua que solo puede operar en calor, conectado a la línea de líquido y a la línea de gas de alta. En el caso de las 4 unidades conectadas a los puertos de la caja Heat Recovery, como ven, las 3 que están operando en calor tienen bloqueado la succión, la conexión al gas de succión, y habilitadas las del gas caliente. Y al revés, la que está operando en frío. Acá se ve un esquemita de cómo es la caja de 4 puertos, viendo la caja desde el lado de las conexiones que vienen de la unidad exterior. Los puertos están siempre a mano derecha y el tablero eléctrico a mano izquierda. Estas cosas que se ven acá arriba son los cabezales de los actuadores de las válvulas de la caja. Esta es la disposición del topográfico, digamos, del panel eléctrico. Tenemos TV1, es la conexión de alimentación eléctrica. TV2 es la conexión de comunicaciones para el bus de comunicación entre exterior e interior. TV3 y TV4 es la comunicación de la caja con las unidades interiores que atienden por cada puerto. Acá tenemos el caso de una caja de 12 puertos. Es similar. Tenemos 3 paneles eléctricos, 3 tarjetas, cada una para atender 4 salidas. Esta es la disposición. Seguimos teniendo alimentación eléctrica única y conexión única al bus de comunicaciones. Y lo que sí tenemos son las distintas salidas a las unidades interiores conectadas a cada puerto. Toda la alimentación eléctrica entre placas y comunicación entre placas ya está resuelto internamente. Espacios para acceder a mantenimiento. En las cajas simples necesitamos solamente una tapa de acceso
45 centímetros por 45 centímetros, para acceder fundamentalmente al tablero eléctrico, y vamos a tener visión de las conexiones que vienen de la unidad exterior y las conexiones que van a las unidades interiores. No necesitamos mucho espacio por arriba, no necesitamos mucho espacio por debajo hasta el cielo raso. Tenemos unas distancias mínimas en los laterales como para poder acceder a la caja. En el caso de las cajas de salidas múltiples, la cosa es distinta. Necesitamos acceso a la parte del tablero eléctrico y también necesitamos acceso para las conexiones de refrigerante y llegar a los actuadores. En cuanto al montaje, todas las cajas, las simples o las múltiples, todas vienen con 4 orejetas con el ojal abierto, y en la caja del embalaje está la plantilla, así que se pueden marcar los agujeros para poner las varillas y ponerle las tuercas y colgarlo a posterior. En general, tuerca y contratuerca por debajo para evitar, para fijar el nivel y que no se mueva, y una tuerca por arriba para que queden agarradas y no se puedan soltar. Un tema interesante en las cajas simples, como tenemos el tablero de un lado y las conexiones en los extremos, tenemos este lado libre, así que es posible cambiar de mano el tablero eléctrico. Y eso siempre va a agilizar un poco el montaje. Pasemos ahora al lineal de unidades interiores. Esta es la gama de unidades interiores para montaje oculto o sin gabinete, como prefieran llamarlas. Las siglas DC se refieren a motores de ventilador en corriente continua y con varias velocidades, porque tiene una placa inverter. Y las siglas AC se refiere a que tenemos motores de ventilador que son de inducción, monofásicos, y de varias velocidades. En algunos modelos viene un cableado como para cambiar el juego de velocidades con que viene el equipo en forma estándar. Tenemos unidades baja silueta, de alta presión, de media presión, de baja presión, baja silueta de baja altura, tanto en AC como en DC. Tenemos unidades de piso sin gabinete y tenemos unidades de aire exterior. Básicamente, entre 2,2 y 28 kilowatts tenemos todo el rango de capacidades. Estas son las unidades con gabinetes vistos. Tenemos cassettes grandes, cassettes compactos, cassettes de una vía, cassettes de 2 vías, consolas, murales y piso-techo con estos rangos de capacidades. Estas son las 4 líneas de cassettes. En la tabla figuran los modelos, los rangos de capacidades y las dimensiones. Especial mención al cassette compacto y al cassette de una vía en su altura, bastante reducida y que permite montarlos en cielo raso de 24 centímetros, un poquito menos. Esto es básicamente las características con que vienen en forma estándar los equipos. Todos traen bombas de drenaje, todos vienen con un switch a flotante en la bandeja, que en caso de que él se active porque subió el nivel, genera una alarma y detiene el funcionamiento del ventilador. Todos estos equipos vienen con toma de aire exterior y con filtros. Tienen modos de funcionamiento eco, tranquilo, parado, sueño. Los cassettes de 4 vías, y sean compactos o grandes, tienen el modo brisa, que después lo vemos cuando veamos un poco los equipos en más detalle.
Y en los opcionales con los que se puede operar, ven que puse el controlador local en todos. Esto es pura y simplemente porque estos equipos no vienen equipados de fábrica con su controlador. Hay que ponerlos por separado. Los controladores pueden ser inalámbricos o alámbricos. En el caso de que sean inalámbricos, estos equipos no vienen en los paneles decorativos con el receiver, es un accesorio y en general lo que se hace es cambiar una esquina del panel con el receiver. Estos equipos también tienen como accesorio un sensor de movimiento, que no solo es sensor de movimiento, sino que también es un sensor de densidad de gente para aplicar en algunas funciones. A todos se les puede poner, perdón, a todos no, a los cassettes cuadrados se les puede poner control de humedad y filtro de media eficiencia. Estos son los receivers que les comentaba. Este es el de un cassette, el formato que tienen para los cassettes cuadrados, grandes y compactos. Este es el cassette, perdón, este es el receiver que se usaría en equipos baja silueta. Es para montaje en una caja eléctrica. Esta es la línea baja silueta. Igual que con los cassettes, hago mención especialmente en cuanto a dimensiones al baja silueta slim, compacto o de baja altura. Tiene 192 milímetros nada más. Todos estos equipos vienen con bomba de drenaje. Todos tienen switch a flotante. En general, todos traen filtros de toma de, perdón, todos vienen con filtros, excepto en los de alta presión de 8 y 10 HP, que el filtro es un accesorio. Todos vienen preparados para la toma de aire exterior, para calar el gabinete. Y tienen distintas funciones operativas. Sleep, Quiet, Eco. En algunos hay Auto, Fan Speed. Opcionales, controladores, igual que lo que mencionamos antes, hay que considerarlos por separado, no vienen en el mismo empaque. Pueden ser alámbricos e inalámbricos. Si son inalámbricos, hay que poner receiver. Si son alámbricos, se cablean hasta la unidad. Estos equipos pueden tener control de humedad y sensor de movimiento. Los últimos 4 modelos de unidades interiores: el mural, el piso techo, la consola y el de piso sin gabinete. Fíjense en estos 3 con gabinete. Está marcado el controlador inalámbrico. Son los únicos 3 modelos de equipos, en realidad 3 tipos de equipos, que sí vienen con el controlador y su receptor infrarrojo. Los murales, piso, techo y consola no necesitan que consideremos aparte el controlador, salvo que querramos un control alámbrico que se le puede poner. Características en general, tienen sensores y prácticamente las mismas funciones, todos vienen con filtro. Obviamente el mural y el cassette, el de piso techo, no tiene posibilidad de toma de aire exterior, sí lo tiene el consola, no lo tiene el de piso sin gabinete. Todos pueden operar con control de humedad. Todos vienen, todos no. Mural, piso, techo y de piso sin gabinete tienen como opcional poner bomba de drenaje, si no es por gravedad. Características.
Ahora todas las unidades vienen equipadas con una válvula de expansión electrónica de 2000 pasos para mejorar la regulación. Todas las unidades interiores tienen 2 entradas digitales y 3 salidas digitales. La conmutación de esos contactos es configurable a partir de funciones programadas. Hay 8 funciones para las entradas y 6 funciones para las salidas. Esto está pensado para operar con sistemas BMS o con accesorios de terceros como tarjeteros de hotel o switch de ventana abierta, señales de alarma para que paren, por ejemplo, de incendio. Las unidades interiores pueden ponerse en modo reparación de forma tal que la falla de esa unidad interior o el que la detengamos para hacerle mantenimiento no afecte el funcionamiento del sistema. Como ya dijimos, todas vienen con el flotante para el drenaje que alarma y detiene el funcionamiento del ventilador. Los sensores de movimiento pueden estar montados en los cassettes de 4 vías o como sensor independiente. Detienen o arrancan las unidades en función de la presencia de personas. En los cassettes aparte se puede configurar si queremos que barra a la gente o evite el chorro de aire sobre la gente. Y como dije antes, para los equipos que tienen función autofan, pueden detectando mucha densidad de ocupación, pueden aumentar la velocidad del ventilador. Para los equipos de baja presión, tanto los de baja altura como el estándar de AC o DC, tenemos un panel El SmartFlow es un panel que básicamente es un frente de equipo con una reja de inyección de aire y un display de LCD. Los louvers son motorizados. En vertical pueden operar entre 0 y 60 grados hacia abajo. En horizontal pueden operar de entre menos 45 y más 45 grados. Y se pueden conectar vía conducto o directamente sobre el frente de un baja silueta a través del door lock de cierre, digamos, y quedaría casi como un cassette de una vía, un equipo mural, y se lo podría manejar de esa manera. Tengan en cuenta que si quieren hacerlo funcionar desde un control inalámbrico, necesitamos un receiver. No viene equipado en este panel. Otros accesorios, tenemos control de humedad, podemos pedir filtros de media eficiencia, tenemos función de autolimpieza, que básicamente es calentar, congelar, deshumidificar el evaporador y después secarlo con el ventilador. Es una manera de no tomarse la molestia de sacar el panel, limpiarlo, la serpentina, o por lo menos prolonga bastante el periodo entre limpiezas. Lo último es los AjuKit para todas aquellas aplicaciones que necesiten poner dentro de un sistema BRF una manejadora de aire de expansión directa. Vienen 6 modelos, 15 capacidades configurables por Deep Switch. Hay 3 casos de aplicación. Pueden operar como recirculación total, mezcla de aire o 100% de aire exterior. Para los casos con recirculación puede usarse con otras unidades interiores. Para los casos de 100% de aire exterior es recomendable usarlo con unidades exteriores en forma independiente. Hay 3 formas de control para estos sistemas. El control por temperatura de retorno, control por temperatura de inyección o por una señal directamente desde un control de un programador digital directo. Los conjuntos vienen de tablero, válvula de expansión con su cable de conexión al tablero, el controlador, el cable de comunicación entre el tablero y el controlador de 5 metros
4 termistores con 10 metros de cable para tener temperaturas de salida de aire, entrada de aire, gas y líquido. Y si quisiéramos hacer control de humedad, que se puede, es opcional la compra del sensor de humedad. Estos son los parámetros de operación. Vean que sí pueden operar con 35 grados Celsius de entrada de aire. Un poco de características de montaje e instalación. Todas las unidades bajo silueta, excepto el de 8 y 10 HP de alta presión, tienen visto desde el lado de descarga de aire, tenemos panel eléctrico y conexiones a la derecha, y de ese lado necesitamos la tapa de acceso. Si no podemos tener una tapa de acceso, hay que garantizar que el cielo raso sea desmontable en este sector. Esta es la toma de aire, el retorno, y sobre este lado, acá se puede ver, tenemos para calar y conectar la toma de aire exterior. Los niveles de ruido son bajos, pero fíjense que son mucho más bajos las líneas de equipo que son con ventilador inverter. Los rangos de operación de las unidades interiores. Y estos equipos vienen con varios dip switch en los que podemos configurar el número de sistema y la dirección dentro del bus de ese sistema. Vienen de fábrica puestas los modelos y capacidades, y hay una protección del bus, un fusible, para el caso en que uno, sin darse cuenta, le puso tensión a la bornera del bus. Esto tiene que ver también con que la placa electrónica sea la misma para todos los tipos de equipo y todos los modelos de equipos. Entonces ya, digamos, se reduce el stock de partes. Con respecto a filtros, se retiran por un lateral. En el caso de los bajos siluetas son plegables. En el caso de los de baja altura, se retiran hacia abajo. El frame, digamos, el armazón o el panel sobre el que está montado el filtro, puede cambiarse en los de baja altura hacia abajo y poner la tapa que tenemos abajo aquí atrás para cambiar, digamos, el lado de la toma de aire. Tengan en cuenta para dónde sale el filtro por el tema de los conductos. En el caso de los cassettes, veamos el panel decorativo. Estos agujeritos que tenemos en la esquina, cuando estamos en el modo brisa, el aire solo sale por esas esquinas. Obviamente es una situación de capacidad en equilibrio, poca carga térmica, y pretendemos un modo tranquilo y con un suave movimiento de aire. Con respecto a niveles de ruido, son bastante bajos, mucho más de 2 HP y medio para abajo, tanto en cassette compactos como en los cassettes grandes. Rango de entrada de aire, el mismo que para todas las unidades interiores. Esto es un cassette compacto, y al igual que en los grandes, tenemos en una esquina las conexiones de refrigerante, en la esquina a la derecha, visto de frente, tenemos la entrada eléctrica y el drenaje. En el caso del cassette compacto, el tablero está en este lateral, con lo cual necesitamos acceso al tablero eléctrico. En el caso de los cassettes grandes, el tablero se accede por el panel decorativo. Los cassettes tienen que estar al menos distanciados 1,5 metros de las paredes para que no haya corrientes de aire molestas. Y esta sería la posición del panel de acceso.
Aire exterior. A ver, los cassettes vienen preparados para tener aire, para tomar aire exterior. La conexión, si este es la conexión de refrigerante, la conexión de aire exterior está aquí atrás. Hay un accesorio que tiene una sección rectangular para conectarse al equipo con una boquilla cilíndrica para la toma de aire exterior. En los cassettes compactos, en general todos los equipos cassette, el aire exterior está pensado para que esté limitado entre el 5 y el 8% del caudal. En los cassettes compactos, este caudal máximo es de 36 metros cúbicos hora, con una pérdida de presión de 22 pascales. Hasta ahí, como que si la línea, el conducto de aire exterior no es muy grande, hasta aceptable. Cuando vamos a los cassettes más grandes, ya los rangos de caudal van de 72 máximo hasta 2,5 HP a 120 metros cúbicos hora. Y ahí ya la pérdida de presión es bastante más alta, con lo cual no hay ninguna posibilidad de que estos equipos tomen realmente aire exterior si es solo por la aspiración del ventilador del equipo. Esta distribución de aire exterior, si se quiere hacer a través del equipo, tiene que ser forzada. Unidades interiores murales. Son murales, siempre son silenciosos, necesitan mínimas distancias, 150 milímetros en la parte superior, 100 milímetros a cada costado. En lo posible, móntenlos en altura, no los pongan a menos de 1 metro, porque cuando estén inyectando el aire va a rebotar para cualquier lado. No tiene mucho más, mismas condiciones de entrada, mismo tema con los deep switch. Y llegamos a la última parte del webinar, que es la parte de eléctrica y controles, los cableados, las puestas a tierra y las conexiones de dispositivos. Vamos a empezar por la comunicación y la especificación del cable de bus. El cable de bus es un par torzado con pantalla, con cable de drenaje de 0,75 milímetros cuadrados mínimo, de sección hasta 1,2 se podría poner. La longitud máxima del bus de comunicaciones es de 1000 metros, no importa cómo los querramos contar, siempre es 1000 metros máximo. El mismo cable es el que usamos para conectar los controladores cableados con las unidades interiores, y también la distancia es 1000 metros. En los casos en que tenemos conexiones con más de un controlador, no pueden ser más de 1000 metros la suma de todos los tramos parciales. Acá tenemos un sistema con dos módulos exteriores, módulo A, principal, módulo B, esclavo, el módulo A de igual o mayor capacidad que el módulo B, y es el que está en la distribución más cercano a las unidades interiores, por eso es el principal. Se nos pide que cada módulo tenga en forma independiente un switch para conexión y desconexión, protección termomagnética si se quiere, con protección diferencial se pide. Tenemos la bornera, la distribución trifásica es con neutro. Y hay un cable de tierra, una conexión a tierra para la conexión del cable verde-amarillo.
Estas protecciones en las unidades exteriores tienen que ser individual. Para las unidades interiores, podríamos alimentar todo desde el mismo switch. Yo recomendaría, por una cuestión práctica y de mantenimiento, que a lo sumo cada sistema de unidades exteriores, todas sus unidades interiores estén bajo el mismo switch principal. Con respecto al bus de comunicaciones, las borneras de comunicaciones son las TV2. El borne 1 y 2 está destinado a la comunicación para el bus entre unidades exteriores e interiores, o entre exteriores y caja Heat Recovery. Como verán, se guirnaldea entre unidades. Cada sección de bus tiene que ser puesto a tierra en los bornes ad hoc de tierra, que no es la misma tierra donde uno conecta el cable verde amarillo. Ahí se conecta el cable de drenaje. En este caso, esta sección de bus está conectada a tierra en este punto. La siguiente sección de bus está conectada a tierra en este punto. La tercera sección de bus está conectada a tierra en este punto. Para la comunicación entre unidades interiores y controladores, la bornera TV2 en las unidades interiores tiene los bornes A y B. A los bornes A y B se conecta el controlador con el mismo tipo de cable que el bus de comunicaciones. También este cable debe ser puesto a tierra. En general, lo que tenemos es el bornecito directamente en el controlador para poner el drenaje a tierra. Acá tenemos un sistema con caja Heat Recovery. Tenemos 3 cajas Heat Recovery y tenemos el mismo sistema con 2 unidades exteriores, unidad A y unidad B. Me olvidé de comentar antes, la comunicación entre las unidades A y B es desde la bornera TV2 a través de los bornes 3 y 4 con un segundo bus de comunicaciones. Si tuviéramos 4 unidades, se guirnaldearía entre las 4 unidades en los bornes 3 y 4. Y también cada sección hay que poner la tierra. Acá vemos el bus de comunicaciones que va a la primera caja Heat Recovery, de esa caja a la segunda caja Heat Recovery, de esa caja a la tercera caja Heat Recovery y de esa caja a unidades interiores que están fuera de caja Heat Recovery, en este caso un módulo de agua y en este caso una unidad interior. Como vimos antes, la unidad interior va a trabajar solo en frío, la unidad exterior va a trabajar solo en calor, y son las únicas unidades interiores que se conectarían al bus entre el exterior y el interior. Todo el resto de las unidades interiores que estén aguas abajo de un puerto de alimentación de una caja Heat Recovery tienen una comunicación secundaria entre caja y unidad interior. Es con los bornes, en el caso este serían los bornes 3 y 4, pero acá es porque es una caja única, de salida única. Entonces, digamos, solo tenemos los bornes 3 y 4. Si tuviéramos salidas múltiples, tendríamos por cada salida un par de bornes para la comunicación entre unidades interiores y exteriores. Los controladores locales siguen conectándose a los bornes A y B. En el caso de que tengamos de un puerto de comunicación, de un puerto de refrigerante a una caja Heat Recovery alimentando más
de una unidad, entonces ese bus de comunicaciones se guirnaldea entre las unidades conectadas en el mismo puerto de salida. Estos son los controladores locales, inalámbrico y alámbrico, los controladores centrales, este solo para encender y apagar unidades, que maneja 16 grupos, y el centralizador touch a color, que es con el que podemos manejar a distancia todos los equipos. Estas son las interfaces de comunicación, básicamente el ProLink, que es nuestra forma de comunicarnos a una computadora a través de una red IP. El módulo BACnet para hacer integraciones a BACnet y los módulos Modbus, sean RTU o TCP/IP, para conectarnos a redes Modbus. Veamos un poco el controlador local cableado. Puede manejar frío, calor, modo automático, ventilación y secado. Tiene un timer de 24 horas. Tiene 7 posiciones para el louver. Puede manejar el Smart Flow, el panel este que les había mostrado para los equipos baja silueta, baja altura. Puede manejar el control individual por louvers. Tiene funciones especiales de operación, como autolimpieza, como modo económico, modo tranquilo, modo saludable. El ventilador puede manejar 6 velocidades. La temperatura se puede setear de a medio grado. Podemos armar configuraciones de controlador principal y esclavo en el caso de que queramos manejar uno o varias unidades interiores desde 2 puntos distintos. El controlador tiene receptor de infrarrojo, así que si uno necesita, tiene un control cableado y quiere agregar infrarrojo, no hace falta poner el receiver. Y tiene integrado un sensor de temperatura, con lo cual uno puede configurar después si la temperatura que usa el sistema para operar, o la unidad de interiores en particular, es la unidad de entrada de aire que tiene montada o la del controlador local. Son bastante chiquitos, 86 por 86, así que tengan en cuenta que hay que usar caja Minion. Podemos conectar hasta 6 unidades atendidas por el mismo controlador. Hay un modelo, digamos, mayor, o con más prestaciones, que se pueden manejar hasta 16 unidades. Y además, ese modelo viene con calendario, con lo cual tengo los 7 días de la semana y puedo configurar feriados. Bueno, el sistema es touch y la pantallita es de LCD. Acá se ve un poco cómo es la distribución de todos los pilotos, testigos y los botoncitos de operación. Y me quiero detener entre las funciones de servicio que vimos recién en la tablita de los controladores. Hay una función que es modo check, una función de servicio. Si presionamos al mismo tiempo el modo función y el modo ventilador por 5 segundos, entramos en este modo check. Y lo que nos aparece es la última alarma que apareció en el sistema y en dónde ocurrió sistema de refrigeración y número de dirección dentro del bus. Con función de nuevo ingresamos al check 1 y ahí nos aparecen toda esta lista de variables con sus valores codificados, y estos son valores de los cuales yo puedo chequear la operación del sistema
desde el controlador local, desde cualquiera de los controladores locales del sistema, y estos valores se refrescan cada 30 segundos. Pero si estando en el modo check 1, apretamos función y fan por otros 5 segundos, entramos al modo check 2. En el modo check 2, lo que vamos a ver son los parámetros que muestra el sistema al momento en que ocurrió esa última alarma que nos mostró en pantalla. Estos valores no se actualizan, quedan grabados en la EEPROM hasta que ocurra una nueva falla. El controlador inalámbrico, funciones similares a las que tenía el control alámbrico, bastantes menos funciones de servicio y el ajuste de temperatura es de a 1 grado. El controlador on-off básicamente está pensado para que un personal de maestranza o de servicio enciende y apague los equipos antes o después de la limpieza. Digamos, puede manejar 16 grupos, entendiendo por grupo la cantidad de unidades, digamos, cada controlador local principal o cada receiver de un control inalámbrico. La cantidad de unidades interiores, si están varias puestas en paralelo en un termostato, es de 128. Y podemos poner hasta 8 de estos controles en el mismo bus de comunicaciones. Este es el centralizador, el Smart Touch. Es color, apta solo para interior, puede ser montada sobre pared, puede ser embutida o en gabinete. El suministro es monofásico y maneja hasta 160 unidades interiores y 64 sistemas. Ambas condiciones deben ser cumplidas simultáneamente. Se conectan en el bus de comunicaciones y puede haber un máximo de hasta 4 Smart Touch por bus. Cuando nos conectamos, básicamente tenemos información de estado, un menú para filtrar, un menú para decidir qué tipo de unidades quiero, si unidades interiores, exteriores, unidades de aire exterior, parámetros del sistema. Básicamente el sistema reconoce niveles y locales como forma de organización, digamos, de los equipos. Así que acá podemos filtrar por nivel y después tenemos cada tarjeta que es la del controlador de cada equipo. Aquí tenemos una barra de estado donde sabemos cuántas unidades hay conectadas, cuántas están encendidas, cuántas están apagadas, cuántas están fuera de línea, cuántas están en falta. Si hacemos clic en alguna de las tarjetas de local, nos aparece esta pantalla. Tenemos un menú en el cual tenemos control, bloqueo, más funciones, pantalla de filtro y rotación. Control es el control como si estuviéramos en el controlador local. Puedo encender y apagar, puedo cambiar el modo de operación del equipo, puedo alterar la temperatura seteada, puedo ajustar la velocidad del ventilador. Y si quisiera bloquear cosas para que no metan los deditos, haciendo clic en Lock, perdón, haciendo clic en Lock podemos bloquear cada uno de estos parámetros para que no se toquen. En más funciones tenemos las funciones especiales que no todas las líneas de equipos tienen, por ejemplo, autolimpieza,
autocaudal, el tema de que los cassettes puedan barrer o no barrer sobre la cabeza de la gente. En la pantalla de filtro es donde, digamos, podemos resetear las horas del filtro después de un mantenimiento o su limpieza, o setear cada cuánto tiempo queremos que nos aparezca la indicación de filtro sucio. Y rotaciones para el caso de que tengamos en el sistema dos equipos y debe operar uno u otro. Un caso clásico serían los locales de switch en un edificio de oficinas. En general se los pone con una unidad para trabajar en frío solo y siempre se quiere servicio y backup. Pasamos a las interfaces. El ProLink. Estos son los ProLink. Acá tenemos 4 sistemas, 2 en un ProLink, 2 en otro ProLink. Dijimos que el ProLink es lo que nos da acceso a una red IP para tomar la información en una computadora con el software que está asociado a este ProLink. En este caso, tenemos que del ProLink sale la conexión a un switch por una red IP y del switch entramos a la computadora. El ProLink se va a conectar al bus, puede manejar hasta 160 unidades interiores o 64 unidades exteriores. Deben cumplirse las dos condiciones. También podemos conectarnos a una red Modbus para la parte de medición de energía. Los medidores tienen que ser Schneider y pueden ser hasta 64 medidores por cada ProLink. La PC con el software puede manejar hasta 32 ProLinks. Este es el ProLink. El tamaño es chiquito, se puede montar con tornillos o por riel DIN. Importante, la alimentación es de 12 volts, así que tiene que haber fuente en el gabinete donde se ponga esto. Este es el bus de comunicaciones. Esto es el bus Modbus para los medidores de energía. Cuando entramos a través del software al sistema vía ProLink, nos encontramos con que tenemos 3 pestañas principales: aire acondicionado, medidores de energía y gateway. Ahora estamos en aire acondicionado y la manera de ver la información es por locación, o sea que podemos definir de qué edificio queremos ver, en qué piso queremos ver, qué habitación queremos ver. Podría también agruparse por área, inclusive se le puede cargar, digamos, tomamos un grupo, definimos un área y asignamos los equipos, y si tuviésemos el PDF lo podríamos incorporar para tener, digamos, una navegación más cómoda, especialmente para la gente nueva o que no tiene contacto con el equipo. Y también podemos ver, se puede hacer interlock entre señales externas y la operatoria de los equipos, con lo cual podemos ver esos interlocks con esta modalidad de vista en pantalla. Si hacemos clic en alguna tarjeta, nos vamos a encontrar con que tenemos la temperatura seteada, el modo de operación, la velocidad del ventilador, qué local es, si está encendido o está apagado, y si el timer, acá está en grisado, significa que no está incorporado este local a ningún schedule de operación. Y estos iconos acá están indicando que no hay bloqueos de temperatura
ni de on-off, ni de ventilador, ni de modo. Y si hacemos clic en More, nos aparece la temperatura del local, no la seteada, sino la que está midiendo, el nombre del local, el tramo, la última sección de la dirección de IP, el número de circuito refrigerante, el número de dirección dentro del circuito refrigerante, el nombre del local y el último momento de refresco de la información. Si hacemos clic en la bandita superior, vamos a tener algo similar al del centralizado. Tenemos el control de aire acondicionado, el bloqueo. En el caso del control de aire acondicionado podemos hacer exactamente lo mismo. Prenderlo, apagarlo, el modo de operación, las temperaturas y humedades que queremos setear, las velocidades de ventilador, la posición de los louvers, y podemos bloquear también las distintas cosas, haciendo control individual, o también lo podemos hacer en control por grupo. Tildamos Select en la pantalla principal, luego todas las unidades que se quieran tocar con el mismo comando. Si hay subunidades, van a quedar incluidas. Y vamos entonces al control AC y directamente cambiamos lo que queremos y todas las unidades de la selección múltiple van a estar cambiando. Si en cambio, en vez de entrar en la pestaña de aire acondicionado, entramos en la de medidores de energía, nos vamos a encontrar con esto. Podemos tener hasta 64 medidores de energía y nos van a mostrar, nos va a identificar cuál es el medidor, su número de posición en la red y cuál es el acumulado de energía medida, así como el último momento de refresco. Y según el color de la banda, nos indicará si está operando, si está fuera de servicio, si está con mal funcionamiento. Y el último elemento de este sistema es el checker, la herramienta de servicio. Se puede conectar intercalado en el bus de comunicaciones en cualquier parte, inclusive en una unidad interior. Y podemos acceder a una computadora vía USB para tener información de cómo está operando el sistema. Esta es la conexión normal y fíjense, atrás tiene un dip switch en el cual cuando los dos están en off opera en este modo. Si quisiéramos dejarlo como caja negra grabando, modificamos los dip switch, nos aseguramos de que el checker tenga alimentación de energía, puede ser a través del USB a un power bank. Nos conectamos a la unidad, al bus de comunicaciones en realidad, y lo dejamos grabando. Y en 2-3 días podemos volver, o a la hora, y vemos la computadora, qué es lo que ocurrió, qué es lo que se estuvo viendo, y especialmente nos va a permitir detectar cualquier anomalía de estas que son aleatorias y siempre nos enloquecen porque cuando nos vamos aparecen y cuando venimos parece que todo funciona. Con esto termina el webinar. Les agradezco mucho su presencia. Les recuerdo la dirección para hacer consultas técnicas, academiabgh@bgh.com.ar, y van a estar recibiendo en sus mails el enlace de la grabación para que lo puedan rever. Muchas gracias a todos.